Y bueno, nosotros estamos aquí en Como en Casa y qué bueno recibir personas que nos van a traer mucha información, buena información y sobre todo, Carmen, información precisa en estos tiempos. Y necesaria. Necesaria sobre todo. Es su primera vez con nosotros en Como en Casa y al final viene la pregunta. Claro, claro, sí. Recuerda hacerle la pregunta clave al final. Muy de bien. acuerdo. Señores, vamos a hablar de depresión y ansiedad. El cerebro, nuestro mejor aliado. Y para eso tenemos a la neuropsicóloga, la doctora María Gabriela González. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí hoy con ustedes. Sí, qué bueno tenerla por acá. Y bueno, como le comentaba a Carmen, doctora, la depresión es un tema que nos tiene a nosotros preocupados. La ansiedad, cómo vemos que nosotros mismos y bueno, el mundo está ansioso. Después de pandemia, mucho peor. Cuéntenos, hablemos de esto, si quiere definir primero lo que puede ser ansiedad y depresión. Claro. Mira, un neurocientífico dice, el exceso de pensamientos sobre el futuro genera ansiedad, el exceso de pensamientos sobre el pasado genera depresión. Entonces, las constantes rumiaciones, los bucles de pensamientos que están en nuestro cuerpo nos alteran fisiológica y mentalmente. Entonces, el factor ansiedad está muy vinculado al exceso de pensamiento. El 90% de las cosas que pensamos nunca se cumplen. Entonces, es algo muy crucial y muy sensato saber hoy en día y crear conciencia plena de nuestras acciones. O sea, el aquí y el ahora. Es esencial que hoy no lo vivimos. El ser humano quiere tener el control de todo y no podemos tener el control de todo. El querer tener el control de todo pues genera obviamente ansiedad. Muy bien. Y para nosotros trabajar esa ansiedad o ese control, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Qué función tiene el cerebro para contrarrestar eso? Me encantó el tema, que el cerebro es tu mejor aliado, porque el cerebro te da alertas y llamados de atención de emergencia. Y con ellos nos altera fisiológicamente, por ejemplo, falta de sueño, a nivel cardiovascular empiezan los latidos, la taquicardia en exceso, te despiertas en la mañana con sube y baja y ¿qué pasa? Ataques de pánico. Sí, eso es muy frecuentes ahora. Ataques de pánico. Entonces esos son llamados de alerta que fisiológicamente tu cuerpo te hace para tú tener ya conciencia de dirigirte a un especialista y abordar esto. Porque, ¿qué pasa? El exceso de cortisol en nuestro cuerpo, que es una hormona que es necesaria, porque es una hormona que nos activa, pero el exceso de ella nos inflama. Entonces, al tener la hormona inflamada, o sea, tener esta hormona que nos inflama, pues obviamente, en exceso, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, irritabilidad. Tú dices, ¿qué pasa? Cada vez que me hablo con esta persona está irritable, no puedo dirigirme a ella. ¿Por qué? Porque bloquea la psiquis. Bloquea la corteza prefrontal, que es la encargada de la planificación, de la regulación, de la inhibición, de tu tener autocontrol y conciencia de tus emociones. Doctora, dame un segundito, Francisco, para ver si le entiendo. ¿Se bloquea cuando estamos en estado de alerta de manera permanente? Permanente, excelente. Muy bien. De manera permanente. Ahora, así como hablamos de que el cerebro es tu mejor aliado, también puede ser tu peor enemigo. Totalmente. Y el cerebro, hemos escuchado, y bueno, aquellos que han tenido la oportunidad de recibir algún tipo de lectura, información sobre esto, de que el cerebro no entiende lo que tú le dices. Exactamente. Hay un ejemplo muy básico que la gente le dice, no pienses en un elefante rosado, y ya lo primero que tú tienes en la cabeza es el elefante rosado. El cerebro no discrimina entre la verdad y la mentira. O sea, el cerebro siempre va a accionar acorde a tus necesidades. O sea, si tú dices, un ejemplo simple, hoy no quiero ir al trabajo, estoy súper cansado, tu cerebro lo asimila como una verdad absoluta y acciona orgánicamente a tu sentirte lentificación cognitiva, agotado y todo eso. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras y con lo que nos decimos. Ya, por eso estas personas que siempre o que regularmente están en a mí todo me sale mal, a mí nada me funciona, y tú le haces, por ejemplo, la recomendación, oye, trata de tomar una actitud más positiva. No, es relajando que yo lo digo, es relajando, pero siempre están con ese discurso. Claro, inconscientemente se lo dicen simultáneamente, entonces el cerebro lo asume como una verdad. Obviamente, todo lo que está a su alrededor va a ser de esa forma, porque es la forma de gestionar. O sea, él siempre va a ser
lo que tú le indiques, porque Sí. es lo mejor para ti, él no discrimina. Pero muchas veces esos pensamientos que nos llegan de manera irracional. O sea, cómo nosotros pudiéramos, yo no sé si controlarlos sería la palabra, pero cómo pudiéramos calmarlos una vez lleguen a nuestro cerebro. Bueno, mira, hay muchos ejercicios que utilizamos hoy en día a nivel de intervención terapéutica, como el mindfulness, que es el estado Ok. de conciencia plena, la respiración diafragmática, que es un estado de alerta consciente donde tú concientizas y logras estabilizarte. O sea, y obviamente teniendo noción y conociendo tu cuerpo, ok, ya viene, se está activando, ya lo siento, empiezo mi respiración diafragmática, entro en un estado de conciencia pleno y tu cerebro va regulando esas ondas que se sobreactivan cuando tú tienes exceso de información. Doctora, por suerte o gracias a Dios, en lo que usted ponga su energía, las personas le tienen menos miedo a la visita al profesional de la conducta. Mira, al psicólogo. hoy en día y después de la pandemia, pues realmente la gente ha creado un estado de conciencia de que es necesario la salud mental, Sí. el bienestar mental, porque si esto no está bien, nada está bien, o sea, nada fluye igual. Si tú no estás bien en el contexto laboral, en el contexto familiar, en el contexto social, porque viene un sinnúmero de condiciones que no te permiten a ti ser un ente funcional Sí. en ninguno de los contextos. Entonces ya la gente está creando más conciencia de su salud mental hoy en día, así como conciencia de cuidarse físicamente, ya la gente está teniendo una apertura más amplia y acercándose a un terapeuta, a un intervencionista para poder consultar. Después de la pandemia me he quedado muy sorprendida porque hoy en día te llegan personas que lo único que quieren es que tú lo escuches. Vivimos un ritmo de vida tan acelerado que nadie escucha a nadie, nadie se detiene a oler una flor, a tomarse un rico café. O sea, la gente está tan acelerada hoy en día que el solo hecho de tú tener una persona que te escuche te llena de satisfacción, de bienestar y de tranquilidad. Ahora, el hecho de la ansiedad y la depresión, llegar a veces a momentos donde son ya patológicos y necesitan de la ayuda de un profesional de la conducta, un psicólogo, un psiquiatra, que tal vez hay personas que han tenido que ser medicadas Sí. por esto, pero hay personas que nos están viendo ahora mismo y pueden identificarse con esos procesos de, pero aquello es ansiedad, tal vez es depresión, tal vez por esto. Según lo que usted estuvo hablando con Carmen, cómo detectar esas cositas, pero yo quiero que le demos unos tips a la gente de cómo trabajar este tipo de cosas y cuándo entender que ya usted necesita un profesional. Un profesional. Mira, el estado de depresión como tal, nosotros ya lo catalogamos como una depresión patológica cuando tiene un periodo de tiempo prolongado. Ok. Si tu tristeza persiste, si tu falta de sueño persiste, si tu inconstancia a nivel laboral, a nivel social, está todavía en un tiempo prolongado y no hay forma de salir de ahí, pues ya necesitas ayuda. ¿A qué le llamamos tiempo prolongado, doctora? Bueno, 3 meses. Ok. Sí, como ya más. Muy ahí la Ya, situación ya. es Muy de bien. poner atención. De Ahora, poner es interesante, doctora, que la gente también pueda seguirla a usted en las redes sociales que han aparecido claro. en pantalla, porque hay una conversación. Lo que digo siempre, Carmen, no consultamos en redes, ¿eh? O sea, no consultamos, doctora no consulta en redes. Usted puede hacer un primer acercamiento y a través de sus redes tal vez provocar una cita. Claro que Porque sí, los claro que problemas sí. y más de conducta son muy específicos de cada persona. De cada persona, sí, sin duda alguna. Bueno, nosotros estamos, nuestras redes sociales son Vita Brain Center RD. ¿Vita? Vita Brain. Sí, o sea, no, eso está en Vita pantalla, Brain. doctora, Ah, tranquila. eso está en pantalla, Pero ok, perfecto. No, tranquilo, eso no fracasa. La que tenía la duda era yo, no la doctora. No, exacto, no, eso, mira, que todo el que viene Pero ya aquí, ustedes saben que lo su pueden red ver en social está pantalla. pero es interesante, doctora, que la gente pueda revivir esto que hemos conversado en nuestro canal de YouTube y tal vez identificar algo que esté pasando. No es fácil cuando uno tiene, incluso que no sea usted, tal vez un familiar suyo que esté pasando por ansiedad, depresión, se sufre mucho. Hay familias que han sufrido mucho por esto y es importante que usted busque ayuda profesional inmediata. No, señores, no le paren a eso, no le tengan miedo. Eso era en la generación de nosotros atrás. Ya la generación de ahora sabe que tiene que ir al psicólogo y es súper importante. Claro Nosotros que teníamos otro tipo de psicólogos, las madres nuestras tenían otro tipo de tratamiento. Otro tipo de tratamientos. Pero es bueno. También yo entiendo, doctora, y oriénteme usted ahí, creo que el psicólogo de este tiempo tiene otro tipo también de approach, de acercamiento.
Sí, sí, Lo sí. entiendo así. Sí, están muy innovadores, o sea, por lo menos nosotros en VitaBrain tenemos tratamientos muy innovadores, o sea, máquinas innovadoras y trabajamos mucho el enfoque del aquí y el ahora con los pacientes. Ya. O sea, hacemos ya un background cuando necesitamos traer del pasado cosas que no le están permitiendo al paciente o limitando al paciente a evolucionar en su vida. Pero hoy en día el ser humano necesita gratificación constante y ahí es donde está... Me gusta. Donde está el Gratificación key. constante, me Entonces, gusta el término. ahí es donde está el key. Entonces se ha perdido ese esfuerzo, los valores. Entonces necesitamos gratificación constante. Cuando Sí. no la tenemos a mano, entonces vienen los factores. Ok, estoy ansioso, ¿qué me pasa? No logro este resultado, me deprimo. Entonces hay que tener bien claro, porque la línea es muy corta entre Sí. perder la cordura y tener cordura. Y estamos viendo mucho esto y las redes sociales nos las presentan a cada rato. Hoy acabo de ver en un deporte, bueno, que sí hay este tipo de sensaciones de agresividad y es el automovilismo en NASCAR precisamente. Y en una calificación hay otro piloto que entendió que el otro le había fallado en algo y se fueron a la trompada. Entonces todo eso está en Esa es las la parte redes. de la gestión de emociones, todo eso que está hoy en en día es sumamente importante. Que yo creo que la gente no sabe gestionar realmente sus emociones porque no se conoce. A mí me llamó mucho la atención que en un momento usted dijo, tienes que aprender a distinguir o tú mismo Los llamados darte alerta cuenta, de tu cuerpo, darte de tu cuenta cuerpo. cuándo va a llegar ese momento para que tú puedas actuar. Pero mucha gente no se conoce, no sabe qué le produce ansiedad, no, o sea, simplemente tiene como esa sensación, esa emoción, pero no sabe su raíz. Y por eso también es importante ir a terapia y ahí usted me corregirá. Claro, claro, definitivamente. Mira, hay varios tipos de personalidades. Por ejemplo, el tímido, usualmente cuando tiene esta sensación, lo que hace es que se reprime y se aísla. Ok. Aquella persona que es súper controladora, lo que hace es también que se deprime. O sea, cada tipo de personalidad tiene una condición per se que lo identifica y que nosotros identificamos cuando está con nosotros. Su próxima visita es sobre eso, doctora, sobre las personalidades y cómo accionan o reaccionan. Bueno, la doctora María Gabriela González.